Nicaragua en uno de los momentos más duros de su historia por crisis nacional. La situación en Nicaragua amerita un adelanto de elecciones como una salida por la vía pacífica a una crisis que ha dejado entre 317 y 448 muertos. Foto F. La situación en Nicaragua amerita un adelanto de elecciones como una salida por la vía pacífica a una crisis que ha dejado entre 317 y 448 muertos. Foto F. La situación en Nicaragua amerita un adelanto de elecciones como una salida por la vía pacífica a una crisis que ha dejado entre 317 y 448 muertos. Foto F. Managua, Nicaragua. Las protestas contra el gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, sumaron hoy un nuevo muerto: el exilio del popular cantautor Carlos Mejía Godoy por razones de seguridad, despidos de maestros, denuncias de detenciones arbitrarias y miles de desempleados en el sector turismo. El muerto, identificado como Luis Enrique Montano, pereció este viernes tras permanecer hospitalizado desde el pasado 14 de julio cuando fue herido por un motorizado en el municipio de Somoto Norte, dijo la vicepresidenta y primera dama del país, Rosario Murillo, a través de medios oficiales. La opositora Alianza Cívica advirtió al presidente Ortega que es difícil gobernar con cerca de 400 muertos, e insistió en que debe aceptar un adelanto de elecciones para salir por la vía pacífica a una crisis que ha dejado entre 317 y 448 muertos, según organismos humanitarios. Además de muertos, la crisis provocó que el cantautor Carlos Mejía Godoy abandonara su país porque su vida está en peligro. Tenía que salir de Nicaragua porque mi vida estaba en peligro, explicó el autor de la Misa Campesina nicaragüense, crítico del gobierno, a la edición digital del diario La Prensa. Tuve que salir hacia Costa Rica, sin avisarle a nadie, de manera emergente de Nicaragua, dijo Mejía Godoy, autor de más de 200 canciones, la mayoría épicas y testimoniales sobre la insurrección que derrocó con las armas a la dinastía somocista el 19 de julio de 1979. Se me recomendó que abandonara el país cuanto antes, contó Mejía Godoy, quien en julio pasado escribió una carta crítica al gobierno y quien ha compuesto desde el 18 de abril canciones a favor de las víctimas y ha exigido justicia para los asesinados. El nuevo muerto, identificado como Luis Enrique Montano, pereció este viernes tras permanecer hospitalizado desde el pasado 14 de julio cuando fue herido por un motorizado. Foto F. El nuevo muerto, identificado como Luis Enrique Montano, pereció este viernes tras permanecer hospitalizado desde el pasado 14 de julio cuando fue herido por un motorizado. Foto F. El nuevo muerto, identificado como Luis Enrique Montano, pereció este viernes tras permanecer hospitalizado desde el pasado 14 de julio cuando fue herido por un motorizado. Foto F. Maestros afectados. Por su lado, los maestros estatales que han apoyado a quienes se manifiestan contra el gobierno están siendo despedidos, denunciaron varios docentes. Por este medio, hago denuncia pública de una nota de despido laboral, llegada a mi correo electrónico, dijo el catedrático de la Estatal Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua, Freddy Quezada, en sus redes sociales. Maestros de educación primaria y secundaria también denunciaron que fueron destituidos de sus escuelas en las ciudades de Estelí y La Trinidad, al norte de Nicaragua. En tanto, el militar retirado Tomás Maldonado Pérez, de 63 años, fue sacado de la casa de su hija a la fuerza por encapuchados y su paradero es desconocido, denunciaron familiares ante un organismo humanitario.
El Grupo del Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua, MESENI, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, tomó conocimiento de la denuncia que familiares del mayor retirado del ejército, Tomás Maldonado, presentaron ante el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CNIDH. Asimismo, estudiantes de la UNAM denunciaron que su compañera Ivonne Morales fue desaparecida supuestamente por encapuchados en Managua, luego de bailar en público una canción tradicional, en protesta contra el presidente Ortega. Postura de Guatemala. El gobierno de Guatemala aseguró este viernes que la crisis nicaragüense, que ha dejado más de 300 muertos desde abril, debe solucionarse sin injerencia externa, y discrepó sobre la creación de un grupo de trabajo de la OEA para atender la situación de ese país. No consideramos que un grupo de trabajo aporte a una solución política definitiva y pacífica a la situación de Nicaragua, dijo a la AFP en una nota, el Ministerio de Relaciones Exteriores. En este caso Nicaragua ha rechazado la propuesta, afirmó la Cancillería de Guatemala, que se abstuvo de votar la víspera sobre la creación del Grupo Especial de la Organización de Estados Americanos, OEA, en Washington. Es por ello que nos abstuvimos del proyecto de resolución, pues consideramos que hay que buscar espacios de diálogo con Nicaragua y así buscar una salida sostenible a la crisis, sin injerencia externa, precisó el texto. El jueves, el Consejo Permanente de la OEA aprobó la creación de un grupo especial de países dedicado a la situación política en Nicaragua, para contribuir a la búsqueda de soluciones a la actual crisis, donde el gobierno ha reprimido manifestaciones callejeras que exigen la renuncia del presidente Daniel Ortega. Con información de AFP y F, anuncios de interés recomendado por